Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Molina Camacho de la Universidad Univermillennium, licenciatura Comercio Internacional y Aduanas, grupo 802, asignatura Teoría Monetaria. El tema son las estrategias de la política monetaria que se ocuparon para enfrentar las condiciones económicas de la pandemia con relación a la inflación, tasa de interés y tipos de cambio. En este video exploraremos cómo las políticas monetarias se aplican en el contexto internacional y cómo fueron fundamentales durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Analizaremos los objetivos teóricos de la política monetaria, su impacto real sobre variables clave como la inflación, tasas de interés y tipos de cambio, y veremos casos concretos de países como Estados Unidos, México y la Unión Europea. Al final reflexionaremos sobre las lecciones aprendidas y los desafíos actuales que enfrentan los bancos centrales del mundo. Política monetaria, teoría y objetivos. La política monetaria es una herramienta clave para mantener la estabilidad económica. Su objetivo principal es controlar la inflación, aumentar el crecimiento económico y mantener la estabilidad del tipo de cambio. En términos teóricos existen dos enfoques principales. Política monetaria expansiva busca estimular la economía mediante reducción de tasas de interés y el crecimiento de la oferta monetaria. Política monetaria restrictiva intenta frenar la inflación mediante tasas de interés más altas y una reducción del dinero circulante. El Banco Central de cada país, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de México, es quien diseña e implementa estas medidas. Tradicionalmente, estas decisiones se basan en modelos como el de la curva de Phillips, que relaciona la inflación y desempleo, o la regla de Taylor, que orienta las decisiones sobre tasas de interés. La aplicación en el contexto internacional. En un mundo globalizado, las políticas monetarias tienen efectos que van más allá de las fronteras nacionales. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal reduce sus tasas de interés, eso no solo afecta a Estados Unidos, también influye en los flujos de capital hacia economías emergentes, depreciar el dólar y altera los precios en materias primas a nivel global. Los bancos centrales deben considerar no solo su realidad interna, sino también acciones de otros países. Es aquí donde entran fenómenos como el spillover monetario, donde las decisiones de una economía dominante repercuten en otras. Un ejemplo claro, cuando el Fed sube sus tasas, muchos países deben hacer lo mismo para evitar la fuga de capitales y la depreciación de su moneda. La pandemia y las políticas monetarias de emergencia, como en el COVID-19, se presentó un shock sin precedentes para evitar una recesión profunda. Los bancos centrales aplicaron políticas ultra expansivas. La Fed bajó su tasa de interés casi a 0% y alcanzó un programa de compra de activos masivos. El Banco Central Europeo aumentó su programa de estímulos e inyectó liquidez a bancos comerciales. En México, el Banco de México también redujo tasas, aunque no con mayor cautela por el contexto inflacionario. Estas medidas ayudaron a estabilizar los mercados financieros, mantener la confianza y evitar una contracción aún mayor. Sin embargo, la expansión monetaria masiva también trajo consecuencias como veremos a continuación. Efectos sobre la inflación, tasas y tipos de cambio. Uno de los efectos secundarios más notorios fue el repunte en la inflación en el 2021 y 2022. Muchas economías experimentaron tasas inflacionarias no vistas en décadas. En Estados Unidos, la inflación superó el 9%. En México rebasó el 8%. Europa también enfrentó una crisis inflacionaria vinculada a la guerra en Ucrania y el precio de la energía. Para controlar la inflación, los bancos centrales comenzaron a aplicar políticas restrictivas, aumentaron las tasas de interés rápidamente, redujeron la liquidez disponible en los mercados. Esto tuvo impacto directo sobre el tipo de cambio.
Un ejemplo, el dólar se fortaleció frente a muchas monedas. En México el peso mantuvo sorprendentemente fuerte debido a las altas tasas locales y una política monetaria prudente. Sin embargo, estas alzas de tasas también provocaron riesgos de recesión, afectando el crédito a las empresas y hogares. Casos internacionales destacados. Veamos 3 casos concretos. Estados Unidos. La Reserva Federal aplicó el mayor ciclo de alzas en décadas para frenar la inflación, pasando del 0.25% a más del 5%. En la Unión Europea, el BCE también subió tasas, pero enfrentó mayores desafíos por la fragmentación fiscal de sus miembros. En México, el Banco de México fue uno de los primeros en reaccionar con una política cautelosa pero firme, que ayudó a mantener la estabilidad monetaria. Estos casos muestran cómo cada país adapta su política monetaria a su contexto, pero también cómo todos están conectados por los mercados globales y la interdependencia financiera. En los desafíos futuros, la pandemia fue una fuerte prueba de fuego para los bancos centrales. Nos enseñó que las políticas monetarias pueden ser rápidas y flexibles, pero también que tienen límites. Los desafíos actuales incluyen encontrar el equilibrio entre crecimientos e inflación, evitar recesiones provocadas por tasas altas, afrontar un nuevo panorama donde los bancos centrales deberán ser más transparentes, previsibles y coordinados. En un mundo post-pandemia, la política monetaria no solo debe ser efectiva, también debe ser resiliente y adaptable, como se ha venido haciendo hasta ahora. Gracias por acompañarme en este recorrido de la política monetaria internacional.